No, evidentemente en Monagas sigue el desastre igual que como desde el 4 de febrero. Lo ocurrido en Monagas es un desastre como nunca había ocurrido creo que en Venezuela. Y cuidado que en el mundo no es lo que dicen lo que estamos inventando. Es un desastre total, una anarquía total porque la culpa evidentemente es de PDVSA. Ahí la falta de previsión, la falta de una contingencia al momento de ocurrir los hechos, es lo que nos está llevando a esta situación. Y hoy estamos pagando los maturinenses la consecuencia de este derrame, que hoy estamos muertos de sed. Hoy no hay agua en Maturín, hoy se presenta un problema grave en Maturín, que está a punto de ocurrir una explosión social ante la escasez de agua que tenemos en Monagas, en Maturín, pues. Pues evidentemente desde la Asamblea, inmediatamente que se abordó este problema, porque el problema de Monagas no es solamente del 4 de febrero. En noviembre del año pasado hubo un derrame petrolero en el sector de Pararí, y donde el daño a la flora, a la fauna y a las aguas ha sido increíble. Y ese daño vino a tratar de corregirse, o medio se corrigió en enero de este año. Imagínate tú desde el mes de noviembre una filtración botando petróleo, y es en el mes de enero que tú te das cuenta de esa situación. Ahora, ¿cuán ineficientes fueron entonces, según lo que señalas, la ineficiente fue la actuación de Petróleos de Venezuela en este caso? Porque Petróleos de Venezuela, ante la diatriba... Se ha hablado de contradicciones, ante la diatriba ante la diatriba que se presentó una vez que ocurre el hecho, órdenes contra órdenes, cierra la producción, no la cierra la producción. Uno decía que si cerraba la producción se iba a ocurrir lo que pasó en el paro petrolero, donde se cerró la producción por 20 días. Esa negligencia, esa falta de coordinación, esa no previsión, tuvo un chorro de petróleo por más de 24 horas. Imagínate tú el daño de esa tubería botando petróleo 24 horas. Aparte, de cuando interrogamos, pues, la oportunidad que tuvimos de interrogar a quienes presuntamente estaban encargados para ese momento de la situación, bueno, dicen lo mismo. Hay la negligencia, no estaba el personal idóneo para ese momento, no funcionaron las válvulas que presuntamente tienen que estar las válvulas para cuando hay baja presión en las tuberías, las válvulas automáticamente ejercen su función. Aparece que la habían sustraído y no la habían colocado de nuevo. Las válvulas mecánicas tampoco funcionaron. El personal que estaba de guardia no era el idóneo ni el capacitado para eso. Y por eso es motivo de la catástrofe que hay. Aparte de una pregunta que le hice a uno de los funcionarios, y que yo pienso que tienen que pagar esa situación, tienen que ser responsables ellos penalmente, porque son unos presuntos responsables. ¿Cuáles son los planes de prevención que tienen? Bueno, lo que me dijeron fue que era una tubería muy vieja, son tuberías muy viejas y no han sido alternadas. Por lo tanto, si son muy viejas y tenemos ya 13, 14 años con PDVSA, la PDVSA nueva, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué no la prevención de esta situación? Claro, ahí quería ir y quería preguntarle precisamente eso a Fernando Travieso, porque más allá de los planes o no de contingencia que deben existir para atacar un accidente de esta naturaleza, hay un problema de mantenimiento allí. Entiendo, se produce este bote por corrosión del oleoducto y se habla de falta de mantenimiento. Entonces, ¿qué está pasando? La gente no está preparada para atacar una situación de esta naturaleza. No se está haciendo los trabajos de mantenimiento necesarios y el personal no está capacitado. ¿Qué hacemos? Sí, y se da un 4 de febrero. Entonces, esto tiene dos aristas, una arista de orden técnico y una arista de orden político. Evidentemente que hay que revisar todos los mecanismos, por qué dejaron de funcionar o qué también funcionaron. Y por el otro lado, cuáles son las probabilidades de que se dé un derrame en inicios de una campaña electoral un 4 de febrero, cuando se están celebrando los 20 años de ese acontecimiento. Entonces, evidentemente... ¿Usted no descarta sabotaje? ¿Sugieres eso? En absoluto, y además que lo que pasó en Anzoátegui y en La Boya es sumamente extraño, porque se soltaron las amarras del buque y se rompió la línea de suministro y hubo un bote. Entonces se han dado unos hechos que ya se pueden determinar como recurrentes y que no tienen explicación. Entonces, evidentemente hay dos aristas, una arista de orden técnico y una arista de orden político. Claro, no lo de Monagas se puede nada. tener explicación. Ahí hay falta de mantenimiento, hubo corrosión, ahí hay mantenimiento. Y falla justo el 4 de febrero. O sea, yo le pregunto, falla justo el 4 de febrero. Si hubiese fallado el 20 de ¿Dónde estaba el personal febrero? calificado, como dice el diputado entonces? Bueno, ¿Estaba en la marcha del 4 de febrero el personal calificado para manejar esa situación? Hay que hacer una investigación donde lo político es primordial. Evidentemente, celebrando los 20 años del 4 de febrero, primero se da un derrame y después ver cuál fue la respuesta, hay que hacer una investigación a profundidad sin descartar nada.
Evidentemente que un sabotaje es una de las hipótesis que cobra más fuerza y a medida que avanzan las investigaciones, la hipótesis del sabotaje, esto, no sé, ¿qué nos pero dice? es evidente. El diputado Beranguer hablaba de burocracia a la hora de responder sobre todo esto. Es decir, hubo orden, contraorden y por eso el daño fue mucho mayor. Sí, no fue únicamente el derrame del 4 de febrero. Tal como lo dijo el diputado Juan Pablo García, se había producido un derrame anteriormente, pero es que se produjo también en el año 2006 un derrame en el mismo oleoducto y como consecuencia de ese derrame del 2006, INTEBEP, el Instituto de Tecnología Venezolana Petrolera, hace un informe sobre el estado de la tubería que va de El Furrial a Jusepín. Y en ese informe, INTEBEP hace una serie de recomendaciones a la industria petrolera, recomendaciones de mantenimiento. Estas recomendaciones del 2006 no se acataron. Si se hubiesen acatado las observaciones que hace INTEBEP en el año 2006, 6 años atrás, probablemente hubiésemos evitado ese derrame. Pero es que además nosotros consignamos ante la Fiscalía las conversaciones y comunicaciones que hubo ese propio día, el 4 de febrero, entre técnicos, gerentes del Furrial y la directiva de la industria petrolera. Y en esas comunicaciones que consignamos ante la Fiscalía, se demuestra que hubo órdenes y contraórdenes. Ya a las 7 de la mañana el derrame se había constatado y sin embargo tardan 24 horas por lo menos en cerrarse las tuberías, de forma tal que, bueno, todas las hipótesis hay que investigarlas. Pero esta política que nos asoma Fernando. No, claro, pero si ese derrame se hubiese producido ese día únicamente, pero es que ese derrame se produjo 6 años antes y hubo recomendaciones. Y cuando se produce el derrame, el propio día, hay comunicaciones entre los propios gerentes que dicen, haz esto, haz lo otro, no lo hagas, yo me abstengo de hacerlo. Entonces, informes en la mano, nosotros llegamos a la conclusión, uno, que no se tomaron las medidas de previsión. Informes del 2006. Del 2006, de INTEBEP. Y dos, que cuando ocurre el derrame, no se aplique el plan de contingencia de manera efectiva, de forma tal que el derrame ha podido minimizarse.